¿Te has enfrentado alguna vez con Goliat? Con tu Goliat. ¿Era más grande que tú? ¿Era más fuerte que tú? ¿Más inteligente, más rápido, más ágil, más preparado? ¿Te venció o lo venciste? Esto y mucho más en pocos momentos. Bienvenido a nuestro programa Educando para la Eternidad. Mi nombre es Iraida Peinado. Originalmente soy de Venezuela, pero vivo en Lincoln, Nebraska, y trabajo para las escuelas públicas de Lincoln como educadora. Nuestro tema es tu Goliat. ¿Es tu Goliat más grande que tú, más fuerte, más preparado? ¿Has sentido tú miedo, terror? ¿Te has sentido tribulado o tribulada ante tu Goliat? Feliz el hombre que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia, porque es más provechosa que la plata, rinde más ganancia que el oro fino. Es más preciosa que las piedras preciosas. Proverbios 3, 13 y 15. En 1 Samuel 17:48 dice: y cuando el filisteo Goliat se acercó para atacar a David, David corrió hacia él. Nuestro Goliat no tiene casco, no tiene lanza ni escudo. Nuestro Goliat plantea en nuestro camino, en nuestra vida, láminas del desempleo, del abandono, del abuso sexual, de la depresión, del desánimo. Nuestro Goliat, tu Goliat, mi Goliat, no desfila de arriba hacia abajo en las colinas de Ela, pero tu Goliat y mi Goliat se desliza, se desfila entre tu oficina, en tu trabajo, en tu hogar, en tu familia, en tus hijos, en tu dormitorio y en tu salón de clase. Tu Goliat te trae cuentas que no puedes pagar, te trae calificaciones como joven estudiante que no puedes alcanzar, te trae materias que no puedes comprender, te trae gente que no puedes complacer, te trae bebidas o comidas que no puedes resistir, te trae revistas que no puedes rechazar, te presenta una carrera de la que no te puedes escapar, un pasado que no puedes borrar y un futuro que no puedes alcanzar. Tú y yo conocemos muy bien el rugido del Goliat. David enfrentó lo mismo, dejando oír sus noblosos desafíos mañana y tarde. En 1 Samuel 17:16 dice: y aquel filisteo, aquel Goliat, venía por la mañana y por la tarde, y así se presentó por 40 días. ¿Te imaginas tú cuánto tiempo tienes tú a Goliat en tu vida? Tu Goliat hace lo mismo. Es el primero en capturar tus pensamientos y es el último en irse. Te quita hasta el sueño. Tu Goliat te domina el día y se infiltra en tu alegría. ¿Por cuánto tiempo te has echado Goliat? ¿Te has echado a alguien alguna vez? Que tú, donde vas, ahí está esa persona, porque siente que te está acechando. Yo tuve una experiencia con eso y es una experiencia incómoda. Cada vez donde miraba estaba la persona. Manejabas y miraba y la persona te estaba siguiendo.
Así es tu Goliat. Te acecha, te persigue. La familia de Goliat, ¿sabían ustedes? Era enemiga antigua de los israelitas. Josué los sacó de la tierra prometida 300 años atrás. ¿Se imaginan ustedes? 300 años. Él destruyó todos los residentes de 3 ciudades, Gaza, Gad y Asdod. Josué 11, 21 y 22 dice, en ese mismo tiempo Josué destruyó a los anaseos de la montaña de Hebrón, de Bir Anat y de todas las montañas de Judá e Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. El 22 dice, ninguno de los anaseos quedó en la tierra de Israel. Solo quedaron algunos en Gaza, Gad y Asdod. Eso se encuentra en Josué 11, 21 y 22. Así que eran enemigos antiguos. Los soldados de Saúl, cuando vieron a Goliat, se dijeron entre los dientes, no otra vez. Mi abuelo peleó a su abuelo, contra su abuelo. Mi papá peleó con su papá. Ahora otra vez nosotros. ¿Has oído tú palabras similares? Muchos padres dicen, es tan flojo como su padre. O así era su abuela de desordenada. O soy alcohólico o alcohólica como mi abuelo. El divorcio pasa como un rayo por nuestro árbol genealógico. Mi abuela era diabética y mi mamá también. ¿Quién romperá esa cadena? ¿Quién romperá a ese Goliat? ¿Quién tumbará a ese Goliat, a ese enemigo antiguo de la familia? Goliat te aguarda y te atormenta. Así como acechó a tus antepasados, ahora te acecha a ti. Él no permite que la luz del sol brille en ti y te deja ahí parado en la sombra de la duda y de la incertidumbre. Fíjense que así hizo lo mismo con los israelitas. En 1 Samuel 17:11 dice, cuando Saúl y todo Israel oyeron las palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron mucho miedo. No miedo, sino mucho miedo. ¿Has sentido alguna vez tú mucho miedo? ¿Has sentido tú alguna vez la turbación en tu vida que no ves, como dicen, la luz al final del túnel? Esto no es nuevo para nosotros. Todos conocemos la historia de David, se la contamos a los niños desde pequeño. Pero ¿qué lección podemos nosotros aprender de esto? ¿Qué lección pueden aprender nuestros hijos de esta historia? Nosotros conocemos a Goliat. Reconocemos que él sabe nuestras pisadas. Él camina con nosotros. Conocemos su respingo cuando habla. Hemos visto al Goliat que nos acecha día y noche. Pero la pregunta ¿es eso todo lo que ves? Tú conoces su voz, pero ¿es eso todo lo que oyes? David vio y oyó mucho más. David vio a alguien que desafiaba al ejército de Dios y escuchó a alguien que provocaba al Eterno Todopoderoso. En cambio, los soldados de Saúl vieron a un hombre grande, vieron su tamaño, su peso, su lanza, su casco, su escudo y escucharon su voz brutalmente amenazante. ¿Eso es todo lo que tú ves? ¿Eso es todo lo que tú oyes? Ninguno de ellos habló de Dios, solo David habló de Dios. David vio lo que otros no vieron y se negó a ver lo que otros veían. David se especializó en Dios. Él sí vio al gigante, él sí vio a Goliat, pero no le importó. Él ve más a Dios que a Goliat.
Leamos cuidadosamente lo que dice David en el grito de la batalla. 1 Samuel 17:45. Dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Eso es todo lo que los demás veían. Pero yo vengo a ti en el nombre del eterno Dios poderoso, de los escuadrones, el Dios de los escuadrones de Israel que tú has provocado. Es interesante notar el plural. ¿Habían escuadrones? Él usa escuadrones, ejércitos. El observador común ve solamente un ejército, el ejército de Israel, un escuadrón, pero no David. Y eso es lo que yo quiero que tú y yo aprendamos y que le enseñemos a nuestros hijos. No veamos un ejército, no veamos un escuadrón, veamos escuadrones, veamos ejércitos, veamos escuadrones de ángeles alrededor. Pidámosles a Dios que le abran cuando nuestros hijos se sientan en problemas, que ellos puedan hablar a Dios o de Dios y que Dios le abra sus ojos para que ellos vean escuadrones de ángeles a sus alrededores, infanterías de santos, las armas del viento y las fuerzas de la tierra que están ahí para ayudarles. David ve los ejércitos en plural de Dios y por eso él se apura a correr hacia el filisteo. Si eso le enseñáramos a nuestros hijos cuando están en problemas, cuando se sienten en una situación incómoda, cuando ellos ven un problema en sus clases, que piensen en Dios, que miren a Dios y verá cómo Dios los va a bendecir y les va a abrir el campo y van a ver escuadrones de personas que están dispuestos a ayudarlos. En 1 Samuel 17:48 dice, y cuando el filisteo se acercó para atacar a David, David corrió hacia él. Así enseñémosles a nuestros hijos, cuando ellos se vean atacados, no caminar, no relajarse, no rendirse, decir, ya no puedo con esta clase, mejor no estudio o mejor dejo la clase, sino que corran hacia y desafiar ese problema, desafiar ese Goliat, así como David lo hizo. David no caminó, David no le dio temor, sino que corrió hacia el Goliat. Así nosotros debemos enseñar a nuestros hijos. ¿Tienen algún problema con la clase? Enséñelos a que ellos tomen más tiempo con esa clase y salgan adelante a conquistar ese desafío que tienen en su vida. Notemos el triángulo negativo que lo rodeaba a David, porque uno puede haber dicho, bueno, mis hijos tienen ese ambiente también. Sí, pero David también lo tenía. Tenía vergüenza a su alrededor, desconfianza e ira. Tenemos nosotros, a veces los hijos se avergüenzan, que son quizás más pobres o que son de otro país o que no hablan el idioma muy bien. A veces ellos sienten que los profesores o que los maestros no tienen confianza de que ellos van a tener éxito en la vida. Ira, eso también produce, nace en los amigos, en las otras personas que no quieren que nuestros hijos progresen. Se enojan porque dicen, estos mira de dónde vinieron y están haciendo mejor que nosotros. David enfrentó el mismo triángulo negativo. Lo rodeó el mismo triángulo. Vergüenza. Los hermanos se taparon, dice, los hermanos de David se taparon los ojos por miedo y vergüenza a que su hermano fuera derrotado. Cuando compararon el tamaño del Goliat y David, se dieron cuenta que era una pelea que iba a fallar de parte de David, según ellos. Desconfianza. Saúl suspira al ver cómo el joven hebreo corría hacia cierto tipo de muerte. Elena de White, voy a hacer un paréntesis, es una de mis escritoras favoritas, porque esta joven a los 17 años recibió una pedrada y se deformó un poco de su cara, y esto no la hizo una perdedora, sino que ella se acercó más a Dios y Dios pudo usarla e inspirarla y escribió un sinnúmero de libros interesantísimos
que nos ayuda en varios campos, en el campo de la salud, de la educación, y nos amplía mucho acerca de la Biblia. Y por ejemplo, el libro de Patriarcas y Profetas, que tiene un capítulo emocionante acerca de esta historia de David y Goliat. Y así que esta es una de mis favoritas, especialmente porque tiene el libro de educación, conducción del niño, que me ha ayudado mucho en mi hogar con mis hijos, el hogar cristiano, y un sinnúmero de otros libros. Elena de White, en su libro Patriarcas y Profetas, en la página 700, dice: aunque Saúl había dado permiso a David para que aceptara el desafío, el rey tenía, y oigan esta palabra triste, muy pocas esperanzas de que David tuviera éxito en su valerosa empresa. ¿Te imaginas? Hay veces que los maestros, los profesores, tienen muy pocas esperanzas de que nuestros hijos triunfen, de que nuestros hijos reciban una carrera. Pero eso no quiere decir que no la van a recibir. Ira. Goliat tiró su cabeza hacia atrás de furia. Y sigue diciendo Elena de White en el mismo libro, dice, Goliat se llenó de asombro y de ira. La ira de Goliat llegó al extremo y que furiosamente se empujó hacia atrás y el yelmo se le movió, que el yelmo que le protegía la frente, y quedó descubierta su frente. Max Lucado dice en su libro Enfrentando a tus gigantes, dice que Goliat se inclinó hacia atrás lo suficiente como para mover su yelmo y dejar expuesta 1 pulgada cuadrada de frente. Eso es lo que necesita tu gigante, solamente 1 pulgada cuadrada para que sea vencido. David notó el blanco y aprovechó el momento. Así nosotros debemos enseñarles a nuestros hijos aprovechar las oportunidades que tienen. A veces tienen problemas con alguna clase de matemáticas, de inglés, de idiomas, pero aprovechar las oportunidades del internet, de buscar ayuda, de buscar tutores. Siempre hay una oportunidad para tu Goliat, para que ese Goliat caiga. Y nosotros tenemos que, tanto como nosotros como los hijos, aprovechar esas oportunidades. Se oyó el sonido de la onda a través del valle y Goliat cayó. Eso es lo que queremos, que tu Goliat y mi Goliat caiga. David corre y corta la cabeza del filisteo. A veces cuando leía esto me parecía algo como muy cruel, corta la cabeza del filisteo. Pero tú quizás estés pensando que David sabía cortar cabezas. Pero ¿cuándo fue la última vez que tú hiciste lo mismo? ¿Cuándo fue la última vez que tú le cortaste la cabeza a tu Goliat? ¿Hace cuánto tiempo corriste a tu desafío? ¿Hace cuánto tiempo estás refugiado atrás de un escritorio, atrás de tu trabajo? Te estás escondiendo en un lugar de distracción. ¿Hace cuánto tiempo estás ocultándote para refugiarte porque tienes miedo a correr hacia tu desafío? Por un momento, quizás por un día o por un año, quizás te vas a sentir seguro o segura. Quizás te vas a sentir aislado, anestesiado o anestesiada. Pero entonces el trabajo se va a acabar. Pero entonces las diversiones te van a cansar y vas a volver a escuchar la voz brutal de tu Goliat. El rugido de Goliat, retumbante, altisonante. Así que no te funcionó esa tragedia de esconderte atrás de tu escritorio, de escaparte a lugares de distracción. Entonces, trata otra estrategia, trata otra táctica. Corre hacia tu gigante con un alma saturada de Dios. Y entonces dile, gigante del divorcio,
tú no entrarás en mi hogar. Gigante de la depresión, tú no dominarás a mis hijos. Gigante de la seguridad, tú no estarás en mi vida. El Goliat está escondido en tu hogar. El Goliat está escondido en tu trabajo, en la escuela, en la universidad. También el Goliat está escondido en la iglesia. Y en nuestro corazón está escondido el Goliat. Ahí tenemos el remordimiento, la vergüenza, la venganza, el fracaso, el rechazo. Nuestras luchas y nuestras penas se leen como el interinario de un perdedor o una perdedora. Ahí está tu Goliat. Debemos enfrentar a ese Goliat. Sin embargo, no debemos hacerlo solos. Primero, enfócate en Dios y tu Goliat caerá. Segundo, no te fijes en la habilidad de tu Goliat. No te fijes en la edad de tu Goliat. No te fijes en el rango social al que pertenece. No te fijes en el coeficiente intelectual de tu Goliat. ¿Tú no has oído unas personas que te dan consejos como que fueran más inteligentes y te hacen sentir menor a ti? Y te hacen sentir de que tú no lo vas a poder hacer, que tú no vas a poder alcanzar tu meta porque no eres lo suficiente inteligente, porque no sabes suficiente. Pero sin embargo, tú no te debes fijar en eso. Fíjate que David no preguntó cuánto pesaba Goliat, o ni la calidad de su lanza, o de qué tamaño era su escudo, ni el significado del tatú que traía Goliat. David no perdió su tiempo pensando en el diplocuto que estaba en la colina. Era cero para él. No perdió su tiempo en eso. Así que tú tampoco pierdas el tiempo en eso. Pero sí pensó en Dios. En tu vida, ¿son los pensamientos de Dios mayores que los pensamientos de Goliat? ¿Hablas tú más de Dios y de las bendiciones que Él te ha dado y de las victorias que Él te ha dado? ¿O hablas más de tus quejas, de tus problemas, de tu Goliat? ¿Reflexionas en la gracia de Dios tanto como reflexionas en la culpabilidad? ¿Es tu lista de bendiciones más larga que la lista de quejas? ¿Por qué soy así? ¿Por qué peso tanto? ¿Por qué tengo este color? ¿Por qué tengo este pelo? ¿Por qué mi familia es así? ¿Por qué esto y por qué lo otro? ¿Es tu archivo mental de esperanza tan grueso como tu archivo mental de terror? ¿Estás dispuesto o dispuesta a describir la fuerza de Dios así como las demandas de tu día? Piensa, ¿qué estás haciendo tú para realzar a Dios más que a tu Goliat? Recuerda que si tú te enfocas en tu Goliat, caerás. Pero si tú te enfocas en Dios, tu Goliat caerá. ¿Cómo podemos enseñarles a nuestros hijos a hacer esto? ¿Cómo podemos animarlos a que nuestros hijos no se enfoquen en cuán difícil es la materia? ¿En cuánto dinero cuesta la educación? ¿En cuán trabajoso es aprender otro idioma? Si nuestros hijos los enseñamos a que se enfoquen que con la gracia de Dios, Dios los puede ayudar, porque Dios es nuestro ayudador. Dios quiere que nosotros triunfemos y Dios está ahí para ayudarnos. Así que si nosotros eso le enseñamos a saber identificar a Goliat, a no escuchar su voz, a no ponerle atención a sus pasos, sino a enfocarnos más en Dios, Dios le va a ayudar a nuestros hijos a recibir una enseñanza, una carrera, a triunfar personalmente, a poder conquistar
y vencer ante los problemas que se le presentan en la sociedad, en la escuela, en la comunidad. Me gusta mucho un cantito que se canta en inglés, dice: Padre Dios, solamente por hoy, ayúdame a correr hacia Goliat. Este está parafraseado, yo lo parafraseé, dice: ayúdame a mantenerme de pie y no caer. Dame la fuerza para saturarme de ti. Deja que mis pasos sean adoración. Deja que mis pensamientos sean alabanza. Deja que mis acciones te honren. Deja que mis palabras te glorifiquen. Eso debemos enseñarles a cantar a nuestros hijos, a recitar diariamente. Que sea una oración para poder triunfar ante los Goliat que encontramos en nuestra vida diaria, en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional. Me gusta mucho el salmo muy conocido por todos, el Salmo 1. Y quiero que terminemos con el Salmo 1. ¿Y qué dice? Dice: dichoso el hombre que no anda en consejos de malos, ni se detiene en el camino de pecadores, en camino de gente que se burla, en camino de gente que se avergüenza de ellos, en el camino de gente que los desanima, sino que ni se sienta en la silla de los burladores. Antes, en la ley del Eterno está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Goliat no puede venir a tu vida de día y de noche si tú meditas en la ley de Dios de día y de noche, porque no va a controlar tu pensamiento, sino la ley de Jehová va a ser tu delicia. Entonces, ¿qué va a pasar como resultado? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hagan nuestros hijos va a prosperar. Es una promesa. Así que agarrémonos de esa promesa, enseñémosles a nuestros hijos y recuerden, dime cuánto tú sacrificas y te diré cuánto amas. Venerar al Eterno es el principio de la sabiduría y la inteligencia está en conocer al Altísimo. ¿Veneras tú al Eterno? ¿Conoces tú al Altísimo? Esto se encuentra en Proverbios 10. Una vela no pierde su fuego cuando prende otra. Recuerda, gracias por estar con nosotros. Gracias por darnos tu tiempo. Que el Señor te bendiga.